Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y les hablaré acerca de las terapias de infusión de la intervención intravenosa. Bueno, como ya les mencioné, hablaremos sobre las terapias de infusión. Me presento, de nuevo, soy Karen Cruz Bonilla. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y estoy cursando la licenciatura en enfermería obstetricia el segundo semestre. Bueno, como definición, bueno, esto no es definición, pero tenemos como que ¿qué es la terapia de infusión intravenosa? Y estos son los principales como que criterios de seguridad y calidad para garantizar que la administración de esta terapia de infusión sea de la manera correcta. Tenemos que se deben, ante todo, al paciente se le debe preguntar si es alérgico a algo o de lo que le vamos a administrar, le preguntaremos si es alérgico a algún componente, tal vez de la solución, de los medicamentos o algo por el estilo. También se debe valorar a la persona para seleccionar el acceso vascular idóneo para el tipo de terapia de infusión que se maneja, puede ser periférico o central. Se deben utilizar precauciones estándar, que son los principios de asepsia y antisepsia, ya sea para la instalación, manejo y retiro de la terapia de infusión. Se debe implementar la barrera máxima para el mantenimiento o para, no mantenimiento, pero para prácticamente cuando se coloca se debe utilizar esta barrera máxima para impedir que los microorganismos que nosotros como personal de salud tenemos se los pasemos al paciente, ya que pues se va a introducir un catéter a través de una vena, a través del sistema circulatorio del paciente. Y para ello se deben manejar las 10 reglas de oro al administrar algún medicamento en el torrente sanguíneo de la persona, que es invadir un acceso venoso. El primero es medicamento correcto. Verificar que sea el medicamento que se le tiene que administrar a ese paciente. El segundo es paciente correcto. Ahí también se debe valorar que sea ese paciente, tal, porque se han manejado números de cama y por el estilo, pero tal vez en el cambio de los pacientes existe este problema. Por eso es con nombre completo y fecha de nacimiento. La dosis correcta. Por eso no se tienen que utilizar abreviaturas, para que la dosis sea la que se indique en la hoja eh, en la hoja clínica. La vía correcta, como se los mencioné, también se debe valorar a la persona y de acuerdo a esa valoración se debe escoger qué acceso vascular es el mejor para ese paciente. Hora correcta. Se debe anotar tanto en la terapia de infusión, la hora en la que se colocó para estar monitoreando la hora que debe finalizar. También la fecha de caducidad del medicamento. No se puede aplicar un medicamento que ya esté caducado porque puede provocar alteraciones en el paciente o simplemente no funciona para lo que se necesita. Se debe hacer la preparación y administración por la misma persona. La persona que prepara el medicamento es quien lo administra. No deben haber como que cambios porque entonces todo lo que hiciste antes del medicamento, paciente, dosis, vía, hora, fecha de caducidad tal vez no sea la correcta, se confunda. Y por ello es mejor que si yo lo preparo, yo lo administro. Yo sé a qué paciente se lo voy a colocar, yo sé qué medicamento tenía que ser, yo sé qué dosis, yo sé qué vía, yo sé qué hora, yo sé qué fecha de caducidad de este medicamento, por eso yo se lo coloco a esa persona en específico. Y se debe hacer obviamente el registro de la persona a quien lo coloca y también que pues yo fui quien lo administré, lo coloqué, yo soy quien registra para anotar todos estos datos que ya me sé por el manejar estas reglas. También se debe tener en cuenta mucho la velocidad de infusión correcta, ya sea un paciente neonato, ya sea un paciente infante, ya sea un joven, ya sea adulto, ya sea un paciente geriátrico.
pueden utilizar variaciones en la velocidad de la infusión de cierto medicamento. Entonces, por eso es muy importante también tener en cuenta o manejar esta regla que, como se menciona, es de oro. Y por último, vigilar y reportar alteraciones o eventos de seguridad. Si no pudimos evitar estos eventos con todas las 9 reglas anteriores, obviamente si pasa, tienes que reportarlo para que se le dé un seguimiento a ese paciente y pueda mejorar y no empeorar, que es a lo que va un paciente a un hospital, que es a mejorar su estado de salud. Y también se debe orientar y educar al paciente familiar sobre el fármaco que se administra. Obviamente en esto entra el consentimiento informado, el que yo te voy a decir qué medicamento te coloco, para qué es y qué tal vez efectos secundarios pudiera ocasionar. Y también al familiar para que esté enterado de todo lo que se le coloca al paciente o a su familiar. Y aquí tenemos una acción esencial bastante importante, que es también una meta internacional, que es la 3, que es seguridad en el proceso de medicación. Aquí les menciono a grandes rasgos de qué tratan para que pues lo tengan en cuenta. Como objetivo general tiene fortalecer las acciones relacionadas con la selección, adquisición, almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los eventos adversos de los eventos adversos de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud. Aquí les menciono como que a grandes rasgos, como ya les mencioné, de qué trata esta acción social. Es bastante larga, como 2, 3 hojitas, pero aquí se las trate de resumir lo más. La acción esencial, vamos a estar en la misma acción esencial, solo que va a tener diferentes apartados: A, B, C, D, E, F, G, hasta la L. La primera habla de la 3A, de la adquisición de electrolitos concentrados. ¿De qué nos trata esto? De cumplir lo estipulado para el etiquetado perdón, para el etiquetado de estos medicamentos, ya que son como que de alto riesgo, por así decirlo. Es el etiquetado de bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, gluconato de calcio, cloruro de potasio, fosfato de potasio y el cloruro de sodio, con los diferentes colores para que sean visibles cuando se guarden. Y la 3B es del almacenamiento de los medicamentos. Se debe hacer un control de lotes, fechas de caducidad de todos los medicamentos. Se deben identificar las áreas críticas para el resguardo y almacenamiento de estos medicamentos. Se debe colocar una alerta visual de color rojo en los medicamentos de alto riesgo y el de color azul en los medicamentos LASA. Más adelante les mencionaré qué son los medicamentos LASA, no nos vamos a meter tanto en esto aquí. Y como ya les mencioné, se debe tener en cuenta el etiquetado de la caducidad y se puede señalizar los medicamentos como que su caducidad está muy pronta para que esos sean los que se vayan administrando antes, obviamente, de su caducidad. Se debe tener un registro de todos los medicamentos, los de alto riesgo, los medicamentos LASA, los que tengan como que una caducidad más pronta. Y la 13 habla de la prescripción. Se debe anotar la prescripción médica en el expediente y la receta médica con una letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras. La receta debe contener nombre y domicilio del medicamento donde está resguardado, nombre completo, número de cédula profesional y firma autógrafa de quien prescribe, fecha de elaboración, nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación farmacéutica del medicamento, frecuencia y vía de administración. Se debe tener en cuenta también la duración del tratamiento, por cuánto tiempo se va a administrar este tratamiento. Y las recetas deben considerar lo siguiente. Lo anterior fue de receta e indicaciones médicas. Y ahora hablaremos de las recetas como tal. Lo anterior era de lo que debe contener y lo que les voy a decir a continuación es de lo que debe considerar.
Debe considerar indicaciones completas y claras para la administración, no tener correcciones, no utilizar abreviaturas, ni dosis, ni en dosis, diagnósticos y las indicaciones. Y pues esto es como que a grandes rasgos lo de la prescripción. A continuación es de los medicamentos con aspecto o nombre parecidos, de lo que se les mencioné, los medicamentos LASA y los de alto riesgo. Los medicamentos con un nombre parecido, que por sus siglas significan LASA, se les deben colocar alertas visuales al momento de prescribirlos o transcribirlos para que se haga evidente la diferencia entre ellos y no haya una confusión al momento de querer colocar un medicamento y se coloque otro. En los de alto riesgo se deben utilizar letras mayúsculas y en los medicamentos con un nombre parecido se utiliza el subrayado. Y en los medicamentos de alto riesgo y LASA, que contienen ambas, pues también se le colocan mayúsculas y subrayado. Estos medicamentos se puede fortalecer su barrera de protección o su barrera para que no se confundan las enfermeras o quien van a dar los medicamentos para la administración. Se puede utilizar también utilizando letra negrita o de color o un color de fondo, pero que pues sea visible para que tengas como que claro qué medicamento es y no se confunda. La acción esencial 13, que es de la transcripción. Aquí manejamos mucho lo que no se debe modificar la transcripción original, se deben utilizar letra clara, legible, sin tachaduras ni enmendaduras, y en caso de que se tenga una duda o como que no estés tan seguro de algo, se aclare y valide con el médico que prescribió esa receta. ¿Para qué? Pues obviamente para que no lleguemos al punto de utilizar un medicamento que no era para ese paciente. Por eso es que esta acción esencial va muy encaminada a la seguridad cuando colocas un medicamento. La 3G habla de la recepción de los medicamentos. Pues aquí también habla sobre la verificación de los medicamentos, que sea con los que se prescribieron, eh, que el medicamento debe rotularse con los datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento para que no haya confusiones a la hora de administrar. La 3H habla sobre la preparación del medicamento. Solo el personal autorizado podrá hacer esta preparación. La preparación debe realizarse en un entorno higiénico y seguro. La preparación requiere un ambiente estéril donde se utilizan las técnicas asépticas. El personal debe estar capacitado para realizar este procedimiento, esta preparación. Eh, la preparación segura del medicamento incluye la verificación de los correctos en la preparación del medicamento, como ya se les mencioné, paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto, que son los principales, para que no haya una confusión a la hora de la preparación y de la colocación. Se debe etiquetar los medicamentos inmediatamente después de su preparación con los datos del paciente al que se le va a colocar, o sea, nombre completo y fecha de nacimiento, para que una vez que lo preparas, tú seas quien vaya a administrarlo y estés seguro de que es a ese paciente. Y pues se debe colocar aparte de eso eh, el nombre del medicamento, dosis, concentración, vía, disolución si lo tiene, fecha y hora de la preparación y caducidad una vez preparado. Se deben hacer los etiquetados como se indican, no debe tener otra información, sino la que es necesaria, no poner ni más ni menos. Y nos vamos con la acción esencial y que es de la administración. También aquí solo el personal autorizado podrá administrar los medicamentos. No se van a administrar medicamentos que carezcan de etiquetas. El personal de salud
Antes de la administración de algún medicamento o hemocomponente, tiene que corroborar con el paciente o cuidador si tiene alergias y verificar los datos de identificación. Aquí hay muchas verificaciones porque como tal esta acción esencial, como ya se los mencioné, es para mantener una seguridad en el proceso de medicación como tal. Y también el personal que tiene que administrar este medicamento tiene que verificar de nuevo el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, velocidad de infusión correcta, horario correcto, caducidad correcta, registro correcto, para, para evitar en lo posible eh, la administración de un medicamento que no era. Los medicamentos que por indicación médica se suspenden, pues tienen que ser entregados a la farmacia de nuevo realizar el protocolo que cada EAM defina de acuerdo a lo estipulado. En caso de que se omita la administración de un medicamento, se debe registrar en la hoja de enfermería el por qué no se administró. Y pues nos seguimos con la siguiente, que es la 3J, que es la doble verificación para anestésicos y medicamentos de alto riesgo. Como ya se los mencioné, tiene que haber doble verificación con el propósito de disminuir la probabilidad de que ocurran errores de medicación. Si es necesario, tiene que realizarse con dos personas competentes y se realizará durante la preparación, administración de anestésicos, opioides y medicamentos de alto riesgo, que son los electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, citotóxicos y radiofármacos. La 3K habla sobre la notificación inmediata de los eventos centinela, adversos y fallas relacionados con la medicación. Aquí, como ya se los mencioné, cuando se presenta un evento adverso por un medicamento, lo principal o la prioridad es estabilizar al paciente. Y luego de estabilizar al paciente se debe hacer la notificación de forma inmediata al médico tratante para poder encontrar la causa de este evento adverso. Si fue un error tal vez de la transcripción, error de prescripción, error de dispensación, error de preparación, error de administración o verificación de los anestésicos o algún medicamento. Se debe realizar un análisis de los eventos centinela relacionados con los eventos adversos relacionados a la medicación. Y pues por último tenemos la 3L, que es del control de todos los medicamentos, equipos, dispositivos e insumos. Bueno, el protocolo para el control de todos los medicamentos se deben, pues, prácticamente es ingresar al establecimiento en apego a la normatividad. Se debe realizar un protocolo de inactivación y de destino final de los medicamentos que no se utilizaron. Eh, se, También se podrá seguir un protocolo de reutilización, dependiendo de los insumos. Eh, y pues todo esto es para, pues, regresar los medicamentos que no se ocuparon o para darles otro uso. Pero obviamente esto es cuando los medicamentos aún no ha pasado su caducidad. Y pues bueno, esto es todo lo que les puedo hablar acerca de la acción esencial número 3, meta internacional número 3, sobre la seguridad en el proceso de medicación. Continuemos. Aquí es sobre recomendaciones para para la preparación de medicamentos estériles en las unidades de enfermería. Esto es un poco largo porque son como 6 apartados en los que mayormente iremos repitiendo como de los pacientes, los días correctos, sobre cosas así, pero es muy importante que cada paso sea cumplido. 1. Técnica séptica y de no contacto durante la reconstitución. En todo momento hay que asegurar una destreza técnica de la preparación de estériles para asegurar la técnica séptica. Se debe realizar previa a la apertura de las ampollas o la utilización de viales. Se debe asegurar la limpieza y ausencia de partículas en la superficie.
Es necesario limpiar las ampollas y la superficie elastomérica de los viales con gas impregnada en alcohol al 70%. Aquí, como ya lo hemos mencionado, la limpieza se debe realizar en una sola dirección para evitar la contaminación o el embarre de microorganismos. Nunca tocar durante la preparación las zonas de alto riesgo de contaminación, que es el extremo final de las agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampollas o la zona elostomérica del vial tras su desinfección, porque es volver a contaminar y eso ya no funciona, ya no sirve. En la eliminación del aire en las jeringas se debe realizar otra vez el tapón o el cierre de la jeringa, de modo que no haya mucha exposición de ella antes de realizar la punción. Una vez realizada la administración, se desechan las agujas y jeringas. Si durante la preparación por accidente se ha producido un contacto que haya podido contaminar la aguja, jeringa o vial, se desecha el medicamento y se debe volver a empezar en una nueva preparación. Como les dije, si contaminas, desechas, ya no es funcional, ya no sirve. El punto 2 habla sobre la medida de los volúmenes para la preparación y dosificación. Para realizar la medida exacta de los volúmenes de solución, de solución de reconstitución y de la solución inyectable a dosificar en el paciente, se debe utilizar, una jeringa con el volumen más próximo al volumen necesario para asegurar una mayor precisión en la medida. Se deberá comprobar el volumen cargado en la jeringa una vez eliminado el aire. Las medidas del volumen incluyen decimales. Deberán realizarse con las jeringas que proveen una escala de medida adecuada, como por ejemplo fracciones de 0.5 mililitros o de 0.01 mililitros. En el caso de poblaciones pediátricas o de volúmenes inferiores al 0.1 mililitro, se debe asegurar que el volumen cargado incluya el purgado del cono final de la jeringa y de la aguja de inyección, ya que se debe tener un cuidado exacto en las medidas para pediátricos, ya que son pacientes más sensibles y más, obviamente, con más probabilidad de que les afecte aún más el haberme pasado una milésima de mililitro. Bueno, aquí tenemos otros puntos, que es la 3 de la zona de preparación. La elaboración de los preparados en ambientes no estériles debe realizarse en zonas diferenciadas de preparación de medicamentos, que deban estar presentes en las plantas y en las unidades donde se preparen medicamentos. La área para preparar el medicamento debe tener las siguientes características. Deben estar alejadas de corrientes de aire, ya sea puertas, ventanas, todo debe estar aislado. Se debe asegurar la limpieza y desinfección diaria de esa área. Se debe evitar la presencia de papel, cartón, madera o cualquier material que desprenda partículas cerca de la superficie de preparación. Se debe asegurar la ausencia de posible material contaminante en la superficie de preparación, ya sea productos caducados, material de desecho, etc. Las jeringas y agujas utilizadas deben desecharse en los contenedores de seguridad apropiados, una vez utilizados para evitar contaminaciones o errores en la reutilización. Los equipos de transvase, jeringas y agujas estériles de un solo uso, sin abrir, deben almacenarse en la zona de preparación de forma que se asegure su calidad óptima. Bueno, esto es relacionado a la zona de preparación. Debe ser una zona limpia, aislada, que no haya materiales que desprendan partículas. Todo esto para evitar otra vez la proliferación de microorganismos en las agujas, en las jeringas, en cualquier cosa que va a estar en contacto con el paciente. En la 4, que es identificación y etiquetado. Las preparaciones deben estar correctamente identificadas y deben ser identificadas por el personal que las elabora. Las inyecciones en bolo que van a ser administradas inmediatamente después de ser
preparadas están exentas de ser etiquetadas porque es la misma persona que lo prepara. Yo preparo, yo administro, sé a quién le voy a administrar, sé cuánto le voy a administrar, por eso no es necesario que se etiqueten. Pero bajo ninguna circunstancia una persona puede tener al mismo tiempo varias jeringas en las manos. Porque si no están identificadas, ¿cómo sabes cuál es para cuál? No tenemos una memoria fotográfica, así que no se puede. El etiquetado de los medicamentos estériles preparados en las unidades de enfermería deben contener la siguiente información: nombre del medicamento, dosis, día de administración, velocidad y duración de la administración, volumen final, fecha y hora de preparación, fecha límite de utilización o caducidad y nombre o iniciales que permitan identificar a la persona que lo prepara. Esto es lo que debe llevar el etiquetado de medicamentos estériles. Y obviamente se debe identificar también cada preparado con la etiqueta identificativa del paciente, donde tenga su nombre completo, número de historia, cama y ubicación. Y bueno, aquí tenemos el punto 5, que es la higiene y desinfección. La manipulación durante la preparación es una de las fuentes de contaminación más críticas. El personal debe estar formado y entrenado para mantener la máxima asepsia durante la preparación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Se debe implementar el programa de higiene de manos, obligatorio en todas las unidades, para la elaboración y manipulación de los preparados estériles. Antes de realizar cualquier cosa, va nuestra higiene de manos, agua, jabón. Se debe utilizar soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos entre manipulaciones, o sea, el alcohol gel. Y entre cada cambio de guantes para reducir la posible contaminación microbiana, se debe realizar alcohol gel. Se recomienda el uso de guantes ausentes de polvo, previa higiene de manos, siempre que manipulen preparados estériles durante su elaboración y administración. Se deben utilizar estos guantes que no tengan polvo, ya que como sabemos los guantes quirúrgicos les sueltan bastante talco. Entonces por eso es la higiene de manos con alcohol gel para eliminar este exceso de talco y que no se le adhiera a la solución que se le va a colocar al paciente o tal vez a la jeringa que estemos manipulando. Se debe evitar la exposición de los preparados estériles cuando el personal tenga alguna infección activa, ya sea gripe, ya sea cualquier cosa. Se debe utilizar mascarilla, guantes y gafas para que pues obviamente tú no exteriorices esas secreciones y contamines de nuevo. En el punto 6, que es preparación y tiempo hasta administración. Cuando se hace el uso inmediato, que es cuando tú la preparas y ya ahorita mismo coloco, o de 1 a 2 horas, como aquí dice. Las ampollas, una vez abiertas, dejan el preparado expuesto al ambiente, por lo que se puede contaminar fácilmente. Por ello, se deben abrir inmediatamente antes de la preparación de la mezcla, justo antes de cargar la dosis en la jeringa, y se debe desechar siempre el sobrante tras la elaboración. Una vez que abres una ampolla, preparas la jeringa con la dosis indicada después de sacar el aire y ves que está correctamente en la dosificación, los sobrantes se tiran, no se vuelve a ocupar, porque ya fue expuesta al aire a la proliferación de microorganismos y eso causaría una infección. Y también se recomienda el uso de preparados parenterales monodosis para uso exclusivo de un único paciente. El sobrante se desechará tras la elaboración y administración del paciente. Como les dije, abres, cargas, sacas aire y desechas sobrante. No hay otra. Aquí tenemos el punto 7, que es cuando es envases multidosis en las preparaciones estériles en las unidades de enfermería. Solo las preparaciones comerciales con conservantes pueden ser calificados como multidosis. Estas porque aseguran tener una estabilidad microbiológica de mayor duración. Pueden utilizarse hasta un máximo de 28 días, siguiendo las indicaciones de conservación. Los viales multidosis se deben limpiar siempre la superficie de inyección antes de la inserción de la aguja, con alcohol al 70%. Ahí
hubo un problemita, y una gasa, y asegurar la limpieza y ausencia de las partículas en la superficie antes de volver a utilizar el vial de nuevo. O sea, si es un vial multidosis, limpias donde se va la superficie del vial sí, del vial y se limpia con una gasa que está impregnada con alcohol al 70%. Ingresa jeringa una vez que se secó, obviamente, sacas tu dosis y se guarda. Vuelves a ocupar ese mismo vial, lo vuelves a limpiar y vuelves a cargar. Antes de utilizar cualquier vial se debe limpiar donde va a entrar la aguja para recolectar la carga. Cuando se utilizan multidosis se exige cambio tanto de la aguja estéril como de los sistemas estériles en cada inserción, tanto de agujas como de jeringas, perdón. Ya que es multidosis, pues se tiene que realizar cambio. Es recomendable el uso de selladores adhesivos en los viales para que se aseguren la esterilidad durante el tiempo máximo de utilización. Nunca se podrá dejar una aguja insertada en el vial para la dosificación con diferentes jeringas. No se puede. Para múltiples pacientes, múltiples dosis, no se puede. Cargas con una jeringa, una aguja, sacas y cambias de jeringa y de aguja. No puede, ni porque sea el mismo medicamento, se puede utilizar la misma jeringa ni aguja. Es imposible, porque es un alto riesgo de contaminación. Y también antes de cada administración se debe corroborar que el medicamento esté en buenas condiciones para su utilización. No debe tener partículas, no debe tener suspensiones ahí, no debe haber nada, tanto en la solución como en la pared del vial, no debe haber nada. Tiene que estar todo correcto, todo bien. Y también aquí en los preparados multidosis o plumas de insulina, hormonas o interferones, en los que se insertan agujas en forma de rosca con capuchón exterior, deben ser siempre de uso unipersonal. Se deben almacenar cerca del paciente, obviamente siempre que se pueda conservar a la temperatura que lo indica el medicamento. Si se van a conservar en una nevera o espacio común, se debe identificar, obviamente, con el nombre del paciente, fecha de nacimiento, todo bien, este número de historia del paciente. Y también se debe indicar la fecha de la primera apertura, pues para que ahí se cuenten sus días, sí, sus días en los que se puede utilizar y cuando ya no se va a utilizar, aunque esté en buenas condiciones, aunque no creo que esté en buenas condiciones. Cuando se le da el alta hospitalaria a un paciente, se le entregará la pluma y si no procede la continuación del tratamiento, se desechará. Ya que es unipersonal, que es de un solo paciente, pues si aún tiene medicamento y tiene que tener un tratamiento constante, pues se le va a entregar su pluma. Pero si ya no tiene continuación de su tratamiento, se va a desechar. Para el resto de preparaciones estériles multidosis, ya sea de viales, de insulina, vacunas, pruebas epicutáneas u otras preparaciones, cada centro determinará si se autoriza su utilización para varios pacientes o no. Si durante la manipulación se produce algún incidente que comprometa la esterilidad del vial, será desechado. Igual con la contaminación, esto es igual. Si pasa algo en la manipulación, tal vez que se te cae, ya está contaminado. Recuerden que a partir de la cintura para abajo todo está contaminado, todo hay microorganismos que están así en el aire, que aunque no los vemos, contaminan. Y como vamos a entrar al torrente sanguíneo de una persona, es muy importante tener todo esto en cuenta. Lavado de manos, desinfección, asepsia, antisepsia, preparación de medicamentos, cambios de jeringas, cambios de agujas. Una vez que algo sea contaminado, será desechado, no hay objeción, es lo que se debe de hacer. Para obviamente prevenir esta contaminación al paciente, para prevenirle eh, riesgos a nuestro paciente, para prevenirle enfermedades a nuestro paciente. Esa es nuestra responsabilidad como personas de salud, velar por el bienestar del paciente, que si por algo está acudiendo a ti es para mejorar, no para que tú por no tener una correcta higiene, una correcta preparación, una correcta administración,
le hagas aún más daño. Así que pues es muy importante tener todo esto en cuenta. Vamos a entrar al torrente sanguíneo de una persona, vamos a entrar a su cuerpo y ya que se nos proporciona esta confianza, tenemos que sustentarla, tenemos que tener presente esta responsabilidad. Así que cuiden mucho a sus pacientes y muchas gracias.